Hola, mi nombre es Isaí López Luna. Vengo a exponerte un tema de mucha importancia, un tema del que estoy seguro has escuchado hablar a menudo en el transporte público, con tu familia, con tus amigos. Estoy seguro que has escuchado hablar de los derechos humanos. En esta ocasión, te invito a que reflexionemos juntos en este tema de vital importancia. Estoy seguro también que es un tema ya muy gastado, si tú quieres. Es un tema, pues, que ya le hemos dado demasiadas vueltas y tal vez no se ha concretado en nada. Y sea por ello que tú le pierdas un poquito de interés a este tema de vital importancia. La ética del cuidado del sí y del otro nos lleva en estos momentos tan cruciales, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en sociedad, a que hagamos una reflexión, a que nos centremos como estudiantes, a que hagamos juntos esa transformación que tanto se nos está pidiendo. La sociedad allá afuera pide a gritos que esto cambie. La sociedad allá afuera nos pide a la educación, nos pide a los maestros, pide a los jóvenes como tú, a que pongamos manos a la obra. Bien, en este tema vamos a analizar también las características de los derechos humanos, su naturaleza y su dominio. ¿Todo ser humano merece tener derechos? Con esta pregunta damos inicio a este tema de vital importancia. Como estoy seguro que ya lo has escuchado, entonces tienes una noción de lo que estamos hablando. Pero vamos, tú en casa, tú con tus compañeros, debemos llevar de frente este tema. Debemos compartirlo. No puede quedar únicamente en tu libreta, no puede quedar entre tú y yo. Tenemos que llevarlo y compartirlo a toda la sociedad, a todos nuestros amigos, a nuestra familia. También te invito a que llegando a casa, preguntes y platiques con tus padres sobre este tema de vital importancia. Este tema es más que académico, de reflexión. Entonces, ¿te has dado cuenta, y estoy seguro que así ha sido, que allá afuera suceden cosas tan lamentables? Han sucedido cosas que muy a menudo que ya nos parecen normales. Una de ellas, mujeres desaparecidas y aparecen sin vida algunas, jóvenes arrestados por autoridades policíacas y corren la misma suerte. A una cuadra de donde tú vives o donde te transportas a diario, te vas a dar cuenta que hay niños en la calle sin el mínimo sustento. Entonces, por ello te pido que cambiemos juntos esta realidad. Es urgente reinstalar la bondad en el mundo y es urgente reinstalar los valores también en los seres humanos. Es urgente que hagamos todos juntos esta noble tarea. La humanidad nos lo va a agradecer. A ti, joven, que próximamente representarás a esta gran nación. Tengo dos preguntas. ¿Crees que a tu corta edad puedas ya opinar y participar en la aplicación de los derechos humanos? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que con tu crítica y con tu madurez que ya tienes, estoy seguro que tu respuesta es positiva. En efecto, tú tienes mucho que hacer, tienes mucho que aportar. Tú, siendo un joven inteligente, porque también se te debe reconocer el que hoy estés aquí en clase. Se te debe reconocer que a pesar de todos los pesares que vive nuestra situación, que estamos viviendo, tú estás aquí dando esta lucha de superación. Y una superación no únicamente de la cual tú disfrutarás, sino
toda la sociedad en la que vivimos. Tengo otra pregunta para ti. ¿Qué es un movimiento social? ¿Y por qué se dan? Seguramente has escuchado en la televisión, en la radio, en las redes sociales, que X grupo ya se ha manifestado. ¿Te has preguntado por qué lo hacen? ¿Crees que sea que porque ese grupo no tienen quehaceres en sus comunidades, pueblos? ¿Crees que no tengan trabajo o alguna obligación que hacer? Ok, cualquiera que sea tu respuesta es válida, pero cabe también hacer la reflexión de que esa gente, ese grupo que ha venido a manifestarse en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo sucede, bueno, es porque le están violando un derecho, es porque le están pisoteando sus derechos. Nadie tiene tiempo para perderlo más en esta situación, absolutamente nadie. Sin embargo, si se ven en la necesidad de hacerlo, es porque alguna autoridad de cualquier nivel, en algo está violando algún derecho y se ven en esa necesidad. También es importante que vivamos juntos esta situación. Es importante que analicemos juntos, que construyamos ese gran puente de solidaridad. Te invito a ver la siguiente diapositiva, derechos universales. Los derechos universales, con este empezamos el primer subtema de nuestros derechos humanos. Los derechos universales son aquellos que por derecho nos pertenecen, que por derecho el hombre desde que nace, desde que es un huevo cigoto, desde que ya está en formación dentro de la madre, ya tiene derechos. La vida, la paz, la armonía, la justicia, la esperanza, la dignidad, entre otros que seguramente tú ya has escuchado y algunos de ellos los disfrutas plenamente. Tengo una pregunta para ti, también para que reflexiones. ¿Por qué crees que seguimos inmersos en las negativas de los gobiernos a nivel mundial en hacer cumplir estos derechos? Seguramente tu respuesta nuevamente fue afirmativa. Te invito a que con tus maestros reflexionen estas preguntas y seguramente llegarán a una buena conclusión con tus compañeros y con tus amigos. ¿Cómo puedes contribuir en el rescate de los derechos humanos? También debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo puedo yo, joven, contribuir para lograr este cambio tan deseado? Esta transformación en la que nos están llamando. Tú, joven, cuando eres joven, únicamente te preocupa cumplir tu mayoría de edad. Sientes que en casa te están presionando demasiado. Sientes que tu padre o tu mamá están abusando de ti y de tus derechos. He escuchado a algunos jóvenes y niños decir, están violando mis derechos. No me dan permiso para X, no me dan permiso para Y. Tengo una hora de entrada a la casa y una hora de salida. Todo eso para ti pudiera ser preocupante y te urge llegar a la mayoría de edad para que digas, ya, hasta aquí me voy de casa. Pero, ¿crees que podrás gozar del estatus social que tienes en casa, de tu comodidad, del amor fraternal de tus hermanos, de tus padres? Estoy seguro que no. Allá afuera la vida es muy distinta. Te invito también a esta reflexión, porque no todo, si los padres nos dicen algo, es por tu bien. Seguramente esta frase es muy gastada con todos los padres, tíos y familiares. Si te regañan, es por tu bien. Si te lo prohíben, es por tu bien. Ok, entonces, vámonos con los derechos humanos. ¿Sale? Te voy a hablar de Jorge Carpizo. Jorge Carpizo fue un hombre muy inteligente.
político, fue secretario de Gobernación. Al mismo tiempo estuvo como regidor, tuvo grandes y muchos puestos públicos. Pero el más importante, el que quiero que tú analices, es el que fue el primer presidente y secretario quien llevó a cabo en México la defensa de los derechos humanos. Jorge Carpizo es un personaje que tenemos que alabar y agradecerle en tantos estudios, tanto tiempo que se llevó para hacer este plan de que en nuestro país ya habláramos de los derechos humanos. Es un gran acierto de su parte y una gran contribución. Jorge Carpizo nos dice que nadie está por encima de los derechos de otro, que nadie puede impedir que otro obstruya, que otro pueda gozar de los derechos que ya les corresponde. Es un acierto y es algo que tenemos que nosotros llevar a la libreta y en nuestros apuntes. Investígalo por tu cuenta. Jorge Carpizo, checa su vida y obra, checa todo lo que hizo, checa y observa. Esto te va a ayudar muchísimo en tu formación, en tu desarrollo. Te va a ayudar a que tú concretes de una forma perfecta tus valores humanos. Y con ello participarás activamente en la defensa que tanto lo pide los derechos humanos. Vayamos al siguiente subtema, la dominación. Una pregunta de entrada. ¿Crees que algunos hombres en el mundo quieran dominar a otros? ¿Crees que esto que te estoy preguntando y te estoy invitando a la reflexión suceda en la realidad? ¿O únicamente pasa en las películas? ¿O únicamente pasa en las novelas? Bueno, la historia habla de que hubo un hombre con mucha ambición, un hombre que quiso dominar al mundo, un hombre que llevó a la guerra y llamó a la guerra. Quería, según él, perfeccionar la especie humana. De una forma muy errónea, obvio, exterminando a unos para que vivieran otros. ¿Sí? Te hablo de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un hombre sin entrañas. Muchos lo pudieran defender y pudiéramos rescatar lo bueno que hizo, pero lo malo es lo que más se le reconoce y es reconocido por ello. ¿Cuántos pueblos enteros se arrasaron en plena guerra? ¿Cuántos niños habrán muerto? ¿Cuántas mujeres fueron violadas? ¿Cuántos soldados de diferentes naciones no dan el dato? Tal vez alguien lo tenga. ¿Cuántos soldados murieron? Todo esto, al final, es una violación a los derechos humanos. A partir de ello, se reunieron grandes líderes del mundo y dijeron que era urgente, que era muy necesario. La ONU convocó para que se hiciera un ensayo de los derechos para proteger a la humanidad. Esta Segunda Guerra Mundial, tú seguramente lo has visto en tus clases de historia, hizo estallar bombas atómicas, donde dicen que hasta hoy no es posible la vida por la radiación. Este tema, por eso te decía, más que académico, es de reflexión. Es de que debemos sumarnos a esta gran tarea de defender los derechos humanos. Decía Chaplin. Chaplin fue un gran crítico de Hitler. ¿Sí? Charles Chaplin.
Tal vez has escuchado hablar de él, o tal vez no, porque eres muy joven. Pero Chaplin fue crítico. En 1940, Chaplin filmó una película. Sí, en aquel tiempo las películas eran en blanco y negro y también eran sin sonido. No te rías, es en serio. Eran en blanco y negro y sin voz. Así eran las películas. Entonces, los autores de aquella época tenían que ser muy dinámicos, muy capaces, muy estratégicos. Vamos, eran una calidad de personas. Chaplin, vuelvo a repetir, era todo un personaje que ya criticaba a Hitler y obviamente muchos como él no estaban de acuerdo en lo que ya estaba haciendo. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939 con la invasión de Alemania en Polonia. Por eso Chaplin ya tenía sustentos. Chaplin ya sabía de lo que estaba hablando. Chaplin decía que pensamos demasiado, pero no sentimos o sentimos muy poco. Y en efecto, tenía muchísima razón. El hombre en eso se ha visto reducido, ¿verdad? Piensa demasiado, pero muy poco siente. Bien, dice también Chaplin que nuestra inteligencia nos ha hecho brutales. Te puedo dar algún ejemplo de lo que él dijo. La ciencia, la inteligencia han hecho gracias a ello, han elaborado armas. ¿Y para qué son las armas? Ahí está. Para quitar la vida a otro o a cualquier ser vivo. Pero al final de cuentas es una violación a los derechos. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí está lo que te comentaba. Gracias a la inconsciencia del hombre, estamos acabando con lo que nos queda. No únicamente el abuso de hombre por el hombre. No, veamos también la inconsciencia que está rebasándonos. Hoy en día tú bien sabes los grandes cambios climáticos que están sucediendo y algunos de nosotros los hemos sufrido. Tú has visto cómo con la gran ciencia, decía Chaplin, lo que estamos provocando. Observa, mira a tu alrededor, mira tus ríos, mira tus fuentes de agua. Todo eso al final también es una violación a nuestros mismos derechos. Yo le podría llamar un autoatentado. Bien, pasemos a las características de los derechos humanos. En este subtema vamos a ver 6 características: la universalidad, la historicidad, la progresividad, el aspecto protector, la indivisibilidad y la eficacia directa. Bueno, la universalidad nos dicen que los derechos humanos son universales. Es decir, los derechos que tienes en México los puedes tener en cualquier país del mundo. Sí, tal vez tú me digas, pero, profesor, entonces los emigrantes, ¿por qué los retienen? ¿Por qué los emigrantes los resguardan? Déjame decirte que muy buenas preguntas porque van a la reflexión. Algo se está haciendo mal. No únicamente con los migrantes que vienen a nuestro país, en sus países de ellos la situación debe estar mucho peor. Pero bueno, los derechos humanos entonces son universales, por lo tanto, tenemos derecho a donde quiera que tú vayas. Si es derecho a la vida, aquí en México como en cualquier parte del mundo, es el derecho a la vida.
¿sale? Si es al trabajo, aquí en México, tienes derecho a tener trabajo, también como en cualquier parte del mundo, en cualquier país que tú quieras. Pasemos a la siguiente. La evolución, la historicidad, la evolución de la civilización, ¿sí? Cuando nosotros, aquí son 3 puntos importantes que debemos mencionar. La historicidad nos marca que cuando nosotros salimos de nuestro estado de confort, tú que eres estudiante y dentro de poco tendrás la mayoría de edad y vas a ir a la universidad, te darás cuenta que vas a enfrentar nuevos cambios, nuevos retos, nuevas culturas, nuevas formas de vida. La historicidad se refiere a esto, de que no únicamente es a lo que tú estás acostumbrado, al confort que tengo en casa. No, la historicidad te va a hacer entender que donde quiera que vayas, por el simple hecho de que tienes que seguirte formando, tienes que dejar esto para que tú crezcas de una forma individual, de una forma en la que tú creas que es conveniente para ti y para la próxima familia que vas seguramente a tener. Pasemos a la siguiente. En la siguiente característica de los derechos humanos es la progresividad. Los derechos humanos deben ser progresivos, nunca regresivos. ¿Qué significa esto? Bueno, que los derechos humanos deben, los que ya tenemos, con los que ya contamos, no deben borrarse de la lista. No, por ningún motivo. No puede venir ningún gobierno de cualquier país que sea, venir y quitar un derecho que ya estás practicando o que ya te corresponde. No. Hablemos ahorita de Afganistán. Seguramente has escuchado el tema. Los talibanes volvieron a tomar el poder. Las mujeres nuevamente pierden todo el terreno que habían ganado en cuanto a derechos. Las quieres nuevamente sumisas. Las quieres nuevamente donde no tengan voz y voto. Las quieren punto a la izquierda. Y el terreno que ya habían ganado, los talibanes vuelven a decir, pues para las mujeres, ¿verdad? Todo es malo. Todo va en contra de las creencias religiosas según ellos. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde la siguiente característica es el aspecto protector. ¿Sí? Los derechos humanos también deben amparar a todos sin importar condición social, religión, nación, no importa. El aspecto protector de los derechos humanos te debe garantizar a ti y a los poderosos los mismos derechos y tu bienestar. Si esto no sucede, algo también se estará haciendo mal. Pero el aspecto protector es muy importante y tú debes conocerlo. Tú debes tratar de practicarlo o exigirlo. Si no se te diera, tienes la oportunidad de pedirlo y exigirlo. En tu escuela se lleva a cabo este derecho. ¿O no te echaron gel cuando llegaste a la escuela? ¿Pasaste al filtro? De cierto modo, se te está protegiendo. Hablando ahora en derechos humanos, también los gobiernos tienen la obligación de garantizarnos este aspecto protector. En la siguiente característica, la indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles y forman un solo bloque. No deben respetarte uno y violarte o quitarte dos derechos. No. La indivisibilidad se refiere a que el grupo, el bloque que ya que forman todos los derechos humanos, no debe faltar ninguno. Y si uno faltara, no se podría lograr la plenitud, no se podría lograr la dignidad del hombre. Entonces sí es muy importante, pues, que defiendamos estos derechos.
Es muy importante que la sociedad, que los maestros y alumnos tengan bien claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus características para que no cometan errores o para que no digan, yo no voy a hacer esto porque no sé si esté mal o esté bien. No, estos son tus derechos y tienes la obligación de llevarlos a cabo en defenderlos. Por último, la eficacia directa. La eficacia directa en los derechos humanos habla de que deben ser eficaces. No pueden esperar a que las leyes los aprueben. Hay países donde restringen dichos derechos. No podemos esperar a que el gobierno o algún poderoso nos diga qué sí hacer y qué no hacer. Hay gente, hay algunos escritores que han dado toda su vida a defender los derechos humanos. Me refiero a los poetas, ¿sí? Ellos únicamente con lápiz y papel han defendido los derechos humanos por tantos años. Quiero compartir contigo un pequeño fragmento del poema El Sembrador de Marcos Rafael Belmonte. Una tarde subí a la sierra y al sembrador miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y me dijo con honda melancolía: siembro robles y pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas estas laderas. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. Con esta pequeña reflexión, ojalá tú con más tiempo puedas revisar, leer poesía y sobre todo esta que te acabo de recomendar. Pues es todo por hoy. Esperemos vernos en la próxima clase.